Recuerdo perfectamente el aroma del café tostado y la lluvia golpeando suavemente los ventanales de aquella pequeña cafetería donde conocí a Elena hace ya más de 25 años. En aquel entonces, yo era un joven ingeniero con el mundo por delante, y ella era la personificación de la luz, una mujer cuya sonrisa parecía capaz de detener el tráfico y cuyo optimismo era el combustible que me faltaba. Nos enamoramos con esa intensidad propia de quienes creen que el tiempo es un recurso infinito. Los primeros años de nuestro matrimonio fueron, en mi memoria, una sucesión de veranos interminables y proyectos compartidos. Construimos una vida basada en la promesa de la lealtad eterna, una promesa que yo grabé en mi alma, con la misma fuerza con la que grabamos nuestros nombres en aquel árbol del parque central de nuestra antigua ciudad. Éramos el equipo perfecto, o al menos eso era lo que yo le contaba al espejo cada mañana mientras me anudaba la corbata para ir a trabajar y proveer para el hogar que tanto amábamos. Con el paso de las décadas, nuestra unión se solidificó con la llegada de nuestros 2 hijos, Mateo y Valeria. La construcción de nuestra casa no fue solo un asunto de ladrillos y mortero, sino un monumento a nuestro esfuerzo conjunto. Pasamos de un pequeño apartamento alquilado a una residencia espaciosa en las afueras, con un jardín que yo mismo cuidaba los fines de semana y una cocina que siempre olía a la cena que Elena preparaba con esmero. Yo trabajaba largas horas, ascendiendo en la escala corporativa, convencido de que cada sacrificio valía la pena si eso significaba que ella y los niños no tendrían que preocuparse jamás por el futuro. Los aniversarios pasaban, las fotos en las repisas se multiplicaban y el tejido de nuestra vida parecía impenetrable. Éramos la envidia de nuestro círculo social, la pareja que lo había logrado, el estándar de oro de la estabilidad matrimonial en un mundo donde todo parecía ser desechable. Sin embargo, el reloj de la traición comenzó a marcar los segundos mucho antes de que yo escuchara el primer tic. El cambio no fue una explosión, sino una erosión lenta y casi imperceptible. Elena, que siempre había sido mi confidente más cercana, empezó a retirarse tras un muro de silencios y excusas triviales. Las señales estaban allí, camufladas bajo la rutina. Un teléfono que ahora siempre descansaba boca abajo sobre la mesa. Una contraseña que cambió de repente por razones de seguridad laboral. Y esas salidas nocturnas que ella justificaba como cenas con amigas del club de lectura, que nunca antes habían sido tan constantes. Al principio, mi mente, entrenada en la lógica y la confianza, rechazaba cualquier sospecha. Me decía a mí mismo que eran los efectos de la crisis de los 50 o simplemente el cansancio de llevar tantos años de rutina. Pero el instinto, ese animal dormido que todos llevamos dentro, empezó a inquietarse. La calidez de sus abrazos se volvió protocolaria y sus ojos, antes llenos de complicidad, empezaban a mirar a través de mí como si yo fuera un mueble más de la sala. La sospecha se convirtió en una certeza devastadora gracias a Marcos, mi mejor amigo y socio desde la universidad. Marcos siempre ha sido un hombre de pocas palabras, pero de una observación aguda. Una tarde, me citó en una oficina privada lejos de nuestro lugar de trabajo habitual. Su rostro estaba pálido, desencajado por el peso de lo que estaba a punto de romper. Sin decir mucho, deslizó un sobre de manila sobre el escritorio. Dentro había una serie de fotografías digitales de alta resolución. En ellas, Elena no estaba con sus amigas del club de lectura. Estaba en la terraza de un hotel boutique a las afueras de la ciudad, riendo y compartiendo gestos de una intimidad lacerante con un hombre que yo reconocí al instante, Javier,
un antiguo colega de su etapa en la inmobiliaria. Ver esas imágenes fue como recibir un golpe seco en el plexo solar. El aire abandonó mis pulmones y el mundo que yo había construido se fragmentó en 1000 pedazos de cristal afilado. Marcos me explicó que los había visto por accidente una vez y, movido por la lealtad hacia mí, decidió confirmar sus sospechas antes de decirme nada. Tenía registros de llamadas, fechas y lugares. La evidencia era irrefutable y asfixiante. En lugar de confrontarla de inmediato con el corazón en la mano, algo frío y calculador se apoderó de mi ser. El dolor se transformó en una necesidad quirúrgica de justicia. Pasé los siguientes días actuando como si nada ocurriera, manteniendo la fachada de esposo devoto mientras por dentro planificaba el momento exacto del colapso. Mi oportunidad llegó un sábado por la tarde. Elena anunció que iría al centro comercial más grande de la zona, el Plaza del Norte, supuestamente para comprar un regalo de bodas para una prima. Yo esperé 10 minutos después de su partida y luego la seguí, manteniendo una distancia prudencial. El corazón me latía con una fuerza que me hacía vibrar las manos contra el volante. La vi aparcar su coche en la zona más alejada del estacionamiento subterráneo, un lugar poco iluminado y casi desierto a esa hora. No se bajó para entrar a las tiendas. En su lugar, un sedán oscuro se detuvo a su lado y ella se bajó rápidamente para subir al asiento del copiloto de aquel vehículo desconocido. Lo seguí a través del tráfico urbano, sintiéndome como un espectador de mi propia tragedia. Se detuvieron en un pequeño parque apartado, un lugar que solíamos visitar cuando éramos novios porque ofrecía una vista panorámica de las luces de la ciudad. Verlos allí, en nuestro lugar sagrado, fue la chispa definitiva. Me acerqué con el coche apagado, aprovechando la sombra de los árboles. Cuando estuve a escasos metros, bajé del vehículo y caminé hacia ellos con una calma que me asustaba a mí mismo. A través del cristal empañado del sedán oscuro, la realidad se mostró en toda su crudeza. Estaban allí, envueltos en una traición física que borraba de un plumazo 25 años de promesas. Golpeé la ventanilla con una fuerza que casi rompe el vidrio. El grito que salió de mi garganta no fue un sonido humano. Fue el rugido de un hombre que acababa de ver cómo incendiaban el templo de su vida. La confrontación fue un torbellino de caos y adrenalina. Cuando Javier bajó del coche intentando balbucear una disculpa o una explicación, mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. No soy un hombre violento por naturaleza, pero en ese momento, cada hora extra de trabajo, cada sacrificio por la familia y cada mentira que ella me había dicho en el desayuno se concentraron en mis puños. Fue una explosión de rabia física, un forcejeo violento donde la humillación se transformó en fuerza bruta. Elena gritaba, intentando interponerse, pero su voz ya no tenía autoridad sobre mí. Era solo un ruido molesto en medio de la tormenta. Fue una escena grotesca y dolorosa, marcada por la sangre en los nudillos y el sabor amargo del odio. En ese instante dejé de ver a la madre de mis hijos. Solo veía a una extraña que había conspirado para destruirme desde adentro. La furia me poseyó de tal manera que, por un momento, el mundo se tiñó de un rojo absoluto, un vacío donde solo existía el deseo de borrar la existencia de aquel hombre que había profanado mi hogar. Una vez que la adrenalina comenzó a disiparse, dejando tras de sí un frío glacial, puse en marcha un plan de destrucción sistemática que había estado madurando en mi mente desde que Marcos me entregó aquel sobre. No hubo lugar para la reconciliación ni para la terapia de pareja. Esa misma noche, mientras ella regresaba en un taxi, humillada y llorando, yo ya estaba cambiando las cerraduras de la casa. Sus maletas,
empacadas con una precisión militar, ya estaban en el porche, junto con una copia de las fotografías que demostraban su infamia. Llamé a mi abogado de confianza, un hombre que no conocía la palabra piedad en los tribunales, y le di una instrucción clara. Quiero que no le quede nada más que el recuerdo de lo que perdió. Iniciamos un proceso de divorcio que fue una guerra de desgaste. Moví fondos, documenté cada falta, presenté las pruebas de su infidelidad en un estado donde eso aún tenía peso legal para las cláusulas de moralidad de nuestro acuerdo prenupcial, y me aseguré de que todos, desde sus padres hasta sus amigos más cercanos, supieran exactamente por qué el matrimonio se había desintegrado. No quería su perdón, quería su exclusión total de la vida que yo había financiado. Los meses siguientes fueron un desierto emocional, pero también un periodo de una eficiencia aterradora. Verla en las audiencias judiciales, perdiendo el derecho sobre la propiedad de la casa de campo y viendo cómo su acceso a las cuentas compartidas se evaporaba, me proporcionaba una satisfacción oscura. Cada documento firmado era un clavo más en el ataúd de nuestro pasado. Me volví metódico, casi gélido. Mis hijos, aunque sufrieron el impacto, finalmente comprendieron la magnitud de la traición materna cuando los hechos hablaron más fuerte que las lágrimas de cocodrilo de Elena. Me encargué de blindar su futuro, separando sus fideicomisos de cualquier alcance que ella pudiera intentar tener. Fue una demolición controlada. Tiré abajo el edificio de nuestra vida común para asegurarme de que ella no pudiera quedarse ni con una sola piedra del sótano. La justicia legal, fría y técnica, se convirtió en mi único consuelo mientras el hogar que una vez fue cálido se sentía ahora como un museo dedicado a un hombre que ya no existía. Finalmente, el polvo se asentó. El divorcio se finalizó con una victoria total para mi bando. Me quedé con la casa, con la custodia mayoritaria de los intereses financieros y, lo más importante, con mi dignidad intacta, aunque endurecida por la batalla. El proceso de reconstrucción no fue fácil. Hubo noches en las que el silencio de la casa grande me pesaba más que cualquier insulto. Pero, poco a poco, empecé a redescubrir quién era yo sin la sombra de Elena. Comencé a viajar a los lugares que ella siempre había rechazado visitar. Retomé viejas aficiones que había abandonado por complacerla y, sobre todo, aprendí a valorar la paz de la verdad por encima de la comodidad de una mentira hermosa. Hoy, cuando miro hacia atrás, no veo a una víctima. Veo a un hombre que sobrevivió a un naufragio y tuvo la fuerza de nadar hasta la orilla, aunque el mar intentara arrastrarlo al fondo. La victoria final no fue verla perderlo todo, sino darme cuenta de que mi felicidad nunca debió haber dependido de alguien capaz de traicionar 25 años de historia por un momento de debilidad. He vuelto a construir, pero esta vez los cimientos son de una piedra mucho más dura y las ventanas están abiertas para que entre el aire fresco de una vida que, por fin, me pertenece solo a mí. A veces, cuando camino por el jardín que ahora luce diferente, más salvaje y menos estructurado, me detengo a pensar en la fragilidad de las instituciones humanas. Nos enseñan que el amor lo soporta todo, pero nadie nos advierte que la traición lo quema todo a su paso. Sin embargo, en las cenizas encontré una claridad que no tenía cuando todo era perfecto. La vida después de Elena no es una vida a medias, es una vida completa, marcada por cicatrices que lucen con orgullo, recordándome que soy capaz de enfrentar la peor de las tormentas y salir de ella con la cabeza en alto. La casa ya no huele a sus perfumes caros, ahora huele a madera limpia y a la libertad que solo se consigue
cuando uno decide que ya no será engañado nunca más. El camino fue largo y amargo, pero al final del día, el hombre que veo en el espejo es alguien a quien respeto profundamente, alguien que supo defender su honor cuando el mundo que conocía decidió darle la espalda. La victoria es mía, no por lo que le quité a ella, sino por lo que recuperé para mí mismo, mi propia vida. Aquel joven ingeniero que conocía a una chica en una cafetería ha muerto, pero el hombre que surgió de su tumba es mucho más sabio, mucho más fuerte y por primera vez en un cuarto de siglo verdaderamente libre.